En teoría este es el embrión menos desarrollado que se puede conseguir. Ya depende de los gustos de cada uno. Vamos a ver qué tan desarrollado está este pato. Si ustedes notan, todo eso que vemos por ahí negro son las plumitas. Por aquí está lo que me parece que es la cabeza y toda la formación. No sé si voy a poder con esto. Aquí le ponen sal y le entramos al embrión. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video muy interesante porque hoy vamos a probar diferentes platos únicos y legendarios de Filipinas. Platos como el balut, un huevo que tiene un embrión que ya tiene 14 o 20 días dentro, que se le han formado las plumas, el pico, se le alcanzan a ver los ojos. Vamos a probar arroz fermentado con pescado, pero más allá de eso, vamos a ver la razón. Quiero que vean este video sin morbo, quiero que abran la mente porque vamos a ver algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Es algo cultural, vamos a entender por qué pasa esto, de dónde nace. Este es un video especial dedicado a eso. Espero que estén comiendo, que no tengan el estómago sensible y que me acompañen. Vamos. Para encontrar nuestro primer plato tuvimos que venir a un lugar muy especial que lo prepara. De hecho, esto es como una jungla. Nos encontramos aquí unos bonsáis, muchísimas plantas, algunas figuras extrañas. Incluso hay peces y tortugas y muchísima gente deleitándose con estos platos. Esto que tenemos aquí es el buro. Se dice que es uno de los sabores más intensos de Filipinas. Es arroz fermentado con pescado durante semanas. Y este otro me lo ofrecieron y no pude negarme. Es una ensalada de helecho, así como lo oyen, ensalada de helecho con huevo de pato salado. Me trajeron esta salsa, que esta salsa se compra en el supermercado. Es una salsa de pescado fermentado. Y aquí dice, huele bien, sabe bien, garantizado. Antes de oler esta salsa, tengo que decirles, y me disculpo de una vez con Filipinas, yo soy malo para los olores y lo que se viene es bien intenso. Me dicen que los olores y lo que vamos a probar tiene sabores y olores bien intensos, pero sobre todo a mí me cuesta mucho con los olores. Entonces, si hago algún gesto, si algo huele mal, sepan que no es por ser irrespetuoso ni mucho menos, es porque tal vez no me aguanté. Pero incluso el guía me dijo que muchos amigos que vienen de otros países vomitan cuando huelen esto. Vamos a comprobarlo. Amigos, sí está demasiado potente el olor. Huele a pescado como descompuesto. Vamos a poner un poquito por aquí, pero no sé si puedo agregarle salsa a la comida, la verdad. Huele muy fuerte. Vamos a taparlo rápido. Y en este restaurante están prohibidas las cucharas. Es un restaurante muy tradicional. Se come con la mano, todo se hace con las manos, pero nos trajeron esta para servirnos esta otra salsa que también se compra en el supermercado. Esta es una salsa de camarón fermentado. Vamos a ver qué tal el camarón fermentado. Esta huele bien, esta huele bien. Uy. Vamos a ver cómo luce. Es como un camarón, como seco en aceite, parece. Vamos a poner un poco por acá. Huele a algo seco, huele de hecho como a un concentrado muy seco. Ahora sí, a lo que vinimos, a probar el buro. Se dice, hay una parte de la historia que dice que estos platos fermentados de camarón, de pescado, nacieron porque en el pasado, que no había refrigeración, no habían refrigeradoras, no había nada para congelar, la gente guardaba el pescado y se dañaba. Entonces ideó una manera de sacarle provecho fermentándolo y comiéndoselo después. Sin embargo, hay otra versión que dice que simplemente a la gente le encanta aquí los sabores potentes. Desde niños les dan esto, entonces que les encanta. Entonces recuerden, esto es arroz fermentado con pescado y sal. Esto está lleno de bacterias vivas. Se supone que son bacterias beneficiosas, pero no sé, para mi estómago, que no está preparado para recibir esa bomba. A ver qué tal. Es muy salado, muy salado, tiene mucha sal. Me parece que la sal es lo que permite que las bacterias buenas puedan fermentar la comida, pero es increíblemente salado. Fuera de eso, el sabor no está mal. Pensé que iba a saber potentísimo a pescado, pero no, sabe como a un pescadito frito. El arroz es muy masudo y prácticamente está cargado de sal y es un poquito aceitoso. De hecho, bastante aceitoso. No sé si ven el aceite en mis manos. Esto de aquí es berenjena frita, que me dicen que se sumerge en la salsa de fermento de pescado y se come. Voy a tratar de no olerla, que es lo que más me mata.
no les voy a decir que me encanta, pero ya cuando uno la mete al paladar sin olerla, le da un sabor bien agrio y bien especial a la comida. Un sabor muy fuerte. Entiendo que les gusten los sabores fuertes comiendo esto desde niños. Esta bebida se llama turmeric. Me dicen que es como jengibre, que es buena para los intestinos. Entonces vamos a aprovechar el momento. Es muy refrescante, sabe a menta, sabe un poquito dulce, sabe un poquito a naranja también. Muy rico, de verdad se siente que sí es saludable, que sí hace bien conforme va entrando. Y vamos a probar la ensalada de helecho. Deliciosa, sobre todo el jugo. Tiene un jugo como agridulce, o más bien salado y dulce. Es lo que lo hace más rico. El helecho como tal no tiene mucho sabor, pero la salsa en la que está bañado deliciosa. Que se cuide mi mamá con los helechos que hay en la casa de ahora en adelante. Vamos a ver el huevo de pato salado. Este sabe muy fuerte, amigos. Para lograr este huevo, ellos meten los huevos de pato durante al menos una semana en un tarro lleno de sal. Y me dicen que el huevo absorbe la sal. Esto no es un huevo duro normal como el que nosotros conocemos. Es un huevo en el que la clara es prácticamente sal pura. Por eso sabe tan salado. Ahorita lo estamos comiendo cocido y más adelante lo vamos a comer crudo, con el embrión prácticamente formado dentro. Si ustedes ponen atención, prácticamente todo lo que hay aquí es fermentado. Esto está fermentado, estas dos salsas son salsas fermentadas, el huevo está fermentado e incluso esta bebida es buena para el estómago. Entonces, imaginen el estómago de un filipino cargado de bacterias buenas y tomando bebidas buenas para la salud. Soporta prácticamente lo que sea. Ahora nos tiramos a la calle porque lo que vamos a buscar no lo venden en restaurantes formales, lo venden en la calle, en las esquinas, y es muy barato. El balut, que es probablemente el plato más famoso y típico de Filipinas, que es un huevo que tiene unos 20 días fermentado con el embrión ya medio desarrollado, con plumitas, el piquito y demás. Tiene el embrión dentro, suave, usted se lo puede comer suave. Ahorita lo vamos a ver, tranquilos. Existen dos presentaciones, esa versión suave y esta versión que es cuando ya el huevo se está poniendo malo, cuando ya tiene 1 o 2 días que el vendedor no lo logra vender. Entonces se lo vende a otro vendedor que lo hace frito. Entonces él saca el huevo de la cáscara, lo llena de este empanizador que se ve naranja y lo fritea. Entonces, en teoría, si abrimos aquí, debería de estar el embrión. Efectivamente, está el embrión. Alcanzamos a ver un poquito de plumas, alcanzamos a ver huesitos, pero aquí ya está un poco frito porque se estaba maleando, se estaba poniendo malo. Entonces, ¿cómo se come esto? Normalmente la gente no lo abre y ve lo que hay dentro. De hecho, es un poco desagradable de ver, pero como aquí estamos analizando la comida, la cultura, vamos a olerlo. Huele a fritura. Creí que iba a oler potente, pero huele a fritura. Pero esto no se come así pelado, así nomás. El $0.50, que es lo que vale este cuecuec, que así es como se le llama al balut cuando ya lo hacen frito, incluye todo el vinagre que usted le quiera poner. Entonces por aquí tenemos vinagre con cebolla morada, con pepino y veo por ahí unos chiles. Vamos a ponerle sin miedo. Y además le vamos a dar el toque final con la sal. Claro que sí. Y una vez con todo dentro, le damos. No tengo que imaginarme lo que me estoy comiendo, porque si no me va a caer mal. Tal vez sea desagradable lo que voy a hacer, pero quiero mostrarles un huesito. Estos huesitos, como son del embrión, no están bien formados. Son muy suavecitos, se van quebrando conforme voy mordiendo, pero sabe a fritura, no tiene ningún sabor intenso, a fermento. Creo que esta es la cabeza. Efectivamente, vean el piquito por ahí. Realmente lo que se lleva el sabor es el empanizador, que está rico. Es una fritura rica, como una masa saladita con especias, casi como la masa de una empanada. Ahora sí, damas y caballeros, espero que estén listos porque vamos por esta belleza. Hi, do you have balut? Yes. How many days have 18 this? days. 18 days. Yes, give me one, please. Quiero que vean, los mantienen en... ¿Qué es? Como una ollita hirviendo. Uy. Está calientísimo, mi hermano. Eso, buenos días. Está hirviendo porque la manera en que se cocina es hervido en agua. Le pregunté que cuántos días tiene porque el balut es un huevo fertilizado que tiene desde 16 días de incubación hasta 21 días. Por ejemplo, este es un huevo con un periodo de incubación de 16 días. En teoría, este es el embrión menos desarrollado que se puede conseguir. Ya depende de los gustos de cada uno. Vamos a ver qué tan desarrollado está este pato.
Así se ve un embrión con 16 días. De hecho que no se alcanza a distinguir dónde está la cabeza, dónde están las diferentes partes. Prácticamente no tiene plumitas tampoco. Entonces este se podría decir que es para alguien que tiene unos gustos más suaves, que le gusta la proteína, la grasa, el sabor del balut, pero que no le gustan tanto los huesitos, las plumas y todos esos sabores. Si le damos vuelta, apenas se ve el patito diminuto que se iba desarrollando. Y ahora este que tienen aquí es un huevo con 18 días. En teoría es un embrión ya mediano. Ya debería verse la cabeza, las plumas y demás para comernos algo más completo. Vamos a abrir esta belleza con cuidado porque como que explota, como que tira un chorro cuando se abre. Vamos a ver cómo está la formación de este embrión. Vean ese caldito. Normalmente ese caldo se chupa. Normalmente el huevo se rompe un poquito y la gente chupa el caldo, pero no me atrevo a tanto. No me exijan tanto, por favor. En este, efectivamente, si ustedes le ponen atención, ya están las plumas formadas. No lo quiero desbaratar demasiado porque si no, cuesta comérselo. Después de verlo, cuesta comérselo. Ahorita lo abrimos. La historia del balut, se dice que es que el balut no es de origen filipino, no se inventó aquí. No sé si recuerdan cuando estuvimos por China, una serie que les recomiendo mucho que vayan a ver, que nos dimos cuenta que hubo una hambruna durante muchos años en China, que fue cuando se comieron los perros, las ratas y diferentes animales. Pues es probable que por aquello de esa época se haya desarrollado el comerse el embrión de los patos. ¿Por qué? Porque resulta que si usted se come un huevo como el que nosotros conocemos, puede traer 5 gramos de proteína, 70 calorías, un poquito de grasa, pero si usted lo deja incubar 16 días, 20 días, que se forme este embrión, trae el doble de todo, incluso hasta el triple de calorías, el doble de proteína, trae mucha grasa, etcétera, lo que significa que es un gran alimento. Así fue como se cree que nació en China. Los chinos mediante el comercio lo trajeron en barco a Filipinas y se volvió el plato filipino. Así que este es el balut, amigos. No sé si voy a poder con esto. Aquí le ponen sal. Eso, claro. Y le entramos al embrión. Tiene mucho jugo, mucho. Y lo más difícil de comérselo es que lo vi, realmente. Porque me imagino los huesitos, las plumas, el pollito siendo masticado. Pero en realidad sabe a huevo. La realidad es que sabe a huevo. Se deja comer. Pensé que iba a tener un olor violentísimo y que iba a estar demasiado potente. Pero está bueno el balut. De hecho, es un gran alimento. Ahora sí, quiero que ustedes vean lo que nos estamos comiendo. Porque si lo hubiera abierto antes, hubiera estado difícil entrarle. Vean que aquí está mucho más formado el embrión. Si ustedes notan, todo eso que vemos por ahí negro son las plumitas. Parecen pelos, pero son las plumitas del pato. Por aquí está lo que me parece que es la cabeza y toda la formación. Entonces quise dedicarle un video completo a esta comida o a estas comidas porque mucha gente viene y habla sobre todo de lo asqueroso que se ve o de lo asqueroso que puede ser. O mucha gente cree que es un embrión podrido, como que es un embrión que se deja ahí que el huevo se ponga malo, pero no es así. Es un huevo que se deja incubar, se deja que el embrión crezca de manera natural y luego inmediatamente se pone a hervir en agua para que quede como un huevo duro con el embrión formado dentro, como lo que ustedes acaban de ver. Mucha gente le agrega vinagre y sal, nosotros solo le pusimos sal, pero cuéntenme ustedes qué les parece. Cuéntenme también si se atreverían a comerlo. También existe una creencia de que el balut trae fuerza, trae poder y que también eso. Y que también es afrodisíaco, que ayuda a hacer bebés. Entonces, sobre todo la gente más adulta lo consume por eso. Y que ayuda también como en los dolores de rodillas, de tobillos, en las articulaciones. You can make 4 rounds in the night. Very good. I need more. I want 3 of this one, please. If you eat like 3 of this and got a beer, you're gonna feel good. Depends on your height. In your height or your weight, you must eat 10 pieces. 10 pieces. 10 pieces minimum, so that... Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy adentrándonos en la cultura filipina, sobre todo en esa comida fermentada exótica. Quiero que ustedes me dejen todos sus comentarios, sus pensamientos por allá abajo. Díganme si se mandarían a probar lo que probamos, qué les pareció, con respeto, sin morbo.
Cuéntenme si les gusta que analicemos la comida de esta manera, la comida que es muy especial, más en profundidad, investigando un poco de su historia, no nada más juzgándola y ya. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió un patito bebé.